Ayer habíamos quedado en el ejercicio, el otro día habíamos quedado en el ejercicio de altura máxima, ¿sí? En un planeta desconocido. Vamos a ver ahora en esta pregunta dice, por un tubo de sección transversal circular se bombea aceite, el cual tiene una densidad de 960 kilogramos sobre metro cúbico, a la temperatura ambiente, por medio de una bomba que mantiene una diferencia de presión constante de 950 pascales. El tubo tiene un diámetro de 2,6 centímetros y una longitud de 65 centímetros. El aceite sale por un extremo libre del tubo y se junta en un recipiente después de 90 segundos. Bien. En este caso tenemos un tubo de sección transversal donde este tubo va a circular aceite de densidad igual a 960 kilogramos sobre centímetro cúbico, perdón, sobre metro cúbico. A la temperatura ambiente por medio de una bomba que mantiene una diferencia de presión, ¿sí? Un delta de P. De 950 pascales. El tubo tiene un diámetro, tenemos el diámetro, en este caso el diámetro interior del tubo, de 2,6 centímetros y una longitud L igual a 65 centímetros. El aceite sale, el aceite que sale por el extremo libre de un tubo se junta en un recipiente después de 90 segundos, tenemos tiempo, se ha juntado un total de 1,23 kilogramos. Tenemos una masa. ¿Cuál es el coeficiente de viscosidad del aceite a esta temperatura? A ver, para esto nosotros tenemos una ecuación, ¿sí? La ecuación de la ley de caudal de Poiseuille, que nos dice que el caudal es igual a pi por el radio a la cuarta por la variación de la presión, o el delta de P, dividido 8 veces el coeficiente de viscosidad mu por la longitud, ¿sí? Esto, ¿sí?, se mide en pascal por segundo. Vamos a ver que, por ejemplo, nosotros acá tenemos el mu se mide en pascal por segundo, el Q es un caudal volumétrico, ¿sí? Así que vamos a tener que trabajar con eso. Como estamos hablando de caudal volumétrico, nosotros acá lo que no tenemos es justamente el caudal, pero tenemos estas dos cosas que son tiempo y masa. Por lo tanto, lo que yo puedo calcular es un caudal másico, ¿sí? Ese caudal másico va a ser igual a la masa que se pudo juntar en el determinado tiempo. En este caso serían 1,23 kilogramos dividido los 90 segundos. ¿Cuánto les da el caudal másico? Bien, 0,013, ¿sí? Esto va a estar kilogramos sobre segundo. Habíamos hablado también de que teníamos una relación y que el caudal másico no era otra cosa que el caudal volumétrico por la densidad del líquido que se está moviendo. Por lo tanto, lo que yo necesito, que es el caudal volumétrico, va a ser igual
a este caudal másico sobre la densidad, ¿sí? Nuestro caudal másico es de 0.013 kilogramos sobre segundo. Nuestra densidad es de 900... ¿Cuánto era? ¿960? ¿O 690? Ah, 960, lo puse arriba. Sobre 960 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da el caudal volumétrico? (1.35 por 10 a la menos 5). Bien, 1.35 por 10 a la menos 5 metro cúbico sobre segundo. Obtenido el caudal volumétrico, volvemos a la ecuación de Poiseuille. Vamos a despejar entonces el mu. Para eso, este mu que está dividiendo va a pasar multiplicando, y este que va a quedar multiplicando va a pasar dividiendo. Es decir, que esto va a quedar directamente como mu igual al término de arriba, que queda tal cual está, y el término de abajo me va a quedar 8 veces el caudal por la longitud. Entonces tenemos mu, que va a ser igual pi, que es una constante, por r, que es el radio. Nosotros teníamos el diámetro de 2.6, entonces 1.3. Lo vamos a trabajar todo siempre en metros. Sería entonces 2.6 dividido 2 para sacar el radio, me da 1.3, y eso a su vez dividido en 100 me va a dar 0.013 metros elevado a la cuarta. Por el delta de P, la variación de presión, ¿sí? O la diferencia de presión de 950 pascales, dividido 8 veces el caudal, 8 por lo que acabamos de tener, 1,35 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo, y por la longitud, que son 65 centímetros, sería entonces 0,65 metros. Bien, ¿cuánto les da entonces el valor del mu? 1.21. 1.21. Bien, y esto, si nos fijamos las unidades, acá tengo metro por metro, metro cuarta, dividido metro cuarta, este se va con este, y me va a quedar segundo arriba, pascal por segundo, que es lo mismo decir es newton sobre metro cuadrado por segundo, ¿sí? A ver, veamos. 0,15. ¿Calcularon bien? Ahí. Pi por 950 por 8 por... ¿Mm?
Sí, está bien calculado. Sí. Puede ser que sea por los decimales, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, entonces ahí cuál pondríamos, la E o la D también. A ver. Un ratito que lo voy a calcular con todos los decimales para ver cuál es que más se aproxima. Ujú. A ver, acá sí. Entonces, el D. Será el de la masa cuando decimos. Ah, El D es, ¿sí? Acá la razón por la cual varía es justamente por esta parte de acá, el caudal. Si ustedes se fijan, el caudal másico eran, a ver, era 1.23 kilogramos dividido en 90 segundos. Les da 0,01366. Y al dividir eso directamente en 960, esto de acá les da 1.42 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Esa es la variación que hay en los decimales. Y eso hace que cuando obtenga el resultado acá, en vez de ser 1.21, es 1.15. ¿Se entiende? Sería la D. Entonces tenemos que trabajar con todos los decimales. Traten de trabajar con todos los decimales para ser más precisos. ¿Sí? Eh, sí o sí traten de llevarlo, o con, por lo menos con 4 decimales. Por lo menos trabajenlo con 4. Cosa de que tengan una mayor precisión. ¿Se entendió? sí, Dani. Sí, sí. Sí, sí. Bien, sigamos. Una cuerda de densidad lineal. Este ya lo hicimos, ¿no? Este no. Dice, un tubo en U abierto por ambos extremos está con agua en la figura A, y luego una rama derecha del tubo se vierte aceite a una cierta densidad, densidad X, desconocida, formándose una columna de altura L igual a 5. Y un desnivel entre las dos ramas de 1,5 centímetros. La densidad del agua, la presión atmosférica. Bueno, más o menos algo así, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá es primero agua y después tenemos aceite. Lo que se me pregunta es primero la densidad del aceite, la presión manométrica en la interfaz agua-aceite en el punto B. Vamos a sacar eso directamente. A ver, de este lado tengo aceite hasta esta altura.
Después de eso tengo agua a esta altura. Y de este lado tengo agua, produciéndose una variación de alturas que es aquí, H, y una longitud de aceite, una columna de aceite de 5 centímetros, que esto es L, ¿sí? Esto es H. Tenemos la densidad, lo que más me interesa es la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la presión atmosférica, que es 1,013 por 10 a la quinta pascales, ¿sí? Pero no me va a servir de mucho, y eso pasa porque nosotros, si bien al tener un tubo abierto vamos a tener presión atmosférica acá y presión atmosférica acá. ¿Cuál es la diferencia? Si yo mido presiones a una misma altura, es decir, si yo pongo mi altura de medición en la base del aceite, ¿sí?, la presión que hay acá es igual a la presión que hay a la misma altura en la otra columna de agua. ¿Ahí? Esa presión de este lado está compuesta por la presión atmosférica más la presión del agua. Mientras que del otro lado voy a tener la presión atmosférica más la presión de la columna de aceite. ¿Sí? ¿Por qué digo que no me interesa la presión atmosférica? Es justamente porque al hacer el equilibrio se va a anular la propia presión atmosférica, ¿sí? Esto solamente va a pasar si el tubo está abierto en ambos lados. Si el tubo estaría cerrado, habría una presión extra, ¿sí?, que es la presión a la que se mantiene el tubo cerrado, haciendo que acá las dos presiones sean diferentes y por lo tanto sí tenga que considerar la presión atmosférica, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bien. Veamos entonces que la presión de agua está formada por la columna de agua, densidad de agua, por gravedad y por la altura de agua, ¿sí? Mientras que la presión del aceite es la densidad del aceite por la gravedad y por la altura del aceite, ¿sí? En este caso esta altura no es otra cosa que L. Si lo vemos bien, es justamente L. Ahora, tenemos acá L que vale 5, H que vale 1,5 y por lo tanto la altura que tiene el agua es la diferencia de esas dos alturas. Entonces la altura del agua no es otra cosa que 5 menos 1,5. ¿Sería cuánto? $3.5. Muy bien, 3,5 centímetros. De acá nosotros podemos otra vez simplificar, pero ahora la gravedad, porque se repiten ambos miembros, y dejar expresada la densidad del aceite. La densidad del aceite va a ser igual a la densidad del agua por su altura dividido la longitud. Sería, vamos a escribir directamente abajo, la densidad del aceite igual la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por su altura, 3,5 centímetros, dividido en la longitud, 5 centímetros. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso a mí no me interesa tanto el pasar de unidades, lo que son las longitudes, porque en realidad no me va a afectar. El centímetro se va a anular con centímetro, y de todas maneras la densidad me va a seguir quedando en kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? ¿Cuánto les da entonces la densidad del aceite?
700. 700. Muy bien. 700 Sí. kilogramos sobre metro cúbico. Determinada la densidad, vamos a ver que lo siguiente que nos pide es la presión manométrica. Recordemos que la presión está compuesta de dos cosas, ¿sí? Una presión absoluta, la presión en este punto, va a ser la presión atmosférica más la manométrica. Entonces la presión manométrica es la presión del líquido, ¿sí? La presión manométrica es igual a la presión del líquido o de la columna de líquido, ¿sí? Esa presión manométrica va a ser igual a la densidad, que son los 700, vamos a poner una fórmula mejor, la densidad del aceite por la gravedad por la altura, ¿sí? Serían los 700 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la altura, que la altura era de, ahora sí necesito pasarlo a metros, ¿sí? Para que me dé esto en pascales. Entonces va a ser los 5 centímetros dividido en 100. Serían 0,05 metros. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Acá no puse directamente la presión atmosférica porque se anula con la presión absoluta, ¿que no? No, acá lo puse porque nosotros estamos usando o nos están pidiendo solamente la manométrica, ¿sí? Que es la de Por líquido. eso. Claro. Si te piden la Pero no dice presión, que la absoluta menos la presión atmosférica. Pero la presión absoluta ujú, también está la presión atmosférica, así que se anulan esas dos, ¿que no? muy bien, así. Bien. Tengan muy en cuenta que si les piden la absoluta a esto, hay que sumarle sí o sí la atmosférica, ¿sí? En este caso, solamente con la de líquido ya me alcanza. Bien. ¿Cuánto les da en ese caso la presión? 343 2,43. 343. Ajá. 3,43 pascales, ¿sí? Sin punto, pero Ah, ajá. 343. Sí. Sí, sí. Bien. 343 pascales, ¿sí? Y ese es el valor. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? A ver. Veamos el siguiente. Este creo que lo vimos en una de las clases de repaso, ¿no? El agua que fluye de una canilla transversal de 2 centímetros cuadrados se usa para llenar un bidón de volumen. Sí, Sí, este sí. ya lo vi. Sí. Hacemos el siguiente. Este que vimos recién. Sí. Este también lo vimos el otro día. Este. Dice, un patrullero se dirige hacia ti con una sirena encendida que emite un sonido de 500 Hz. ¿Sí? Es decir, tengo una frecuencia de 500 Hz. Tú te encuentras parado, es decir que la velocidad del observador es igual a 0 en un primer momento. Y recibes o percibes un sonido de la sirena, una frecuencia observada, ¿sí? De 540 Hz. Voy a poner frecuencia observada. Sabiendo que la velocidad de propagación del sonido es de 340 metros sobre segundo, y de acuerdo a tus conocimientos de física puedes asegurar que la rapidez del patrullero es, cuando el patrullero se aleja a tu posición, tú percibes una sirena de frecuencia.
La longitud de onda del patrullero a medida que se aleja del lugar es. Bien, vamos a ver. Esto no es otra cosa que efecto Doppler, ¿sí? Nosotros cuando estamos... tenemos distintos casos de efecto Doppler. Nosotros si somos un observador quieto con un cuerpo que emite sonido y que se acerca a una cierta velocidad, lo que va a pasar es que se van a empezar a superponer una onda con otra, digamos que esta es la longitud normal de onda, pero al acercarse y emitir de vuelta, se va superponiendo ondas una con otra, ¿sí? Haciendo que la frecuencia percibida sea mayor. No es lo mismo lo que pasa que si se aleja. ¿Por qué pasa? Si el cuerpo se aleja, la fuente de sonido se aleja, cuando se vaya alejando, si bien emite una onda a una cierta frecuencia, ¿sí? La velocidad con la que se aleja hace que las frecuencias se vayan separando más, ¿sí? Es decir, la onda una de otra se vaya separando más haciendo una frecuencia mayor. Eso es lo que pasa con el efecto Doppler. Es un efecto que mide la propagación del sonido cuando el cuerpo que está emitiendo el sonido está en movimiento o cuando el observador está en movimiento, o en el caso cuando ambos estén en movimiento. ¿Qué es lo que va a pasar con respecto a la frecuencia percibida del sonido? ¿Sí? Este efecto es muy conocido, por ejemplo, cuando uno escucha pasar una ambulancia a una velocidad, va a escuchar que cuando pasa por su lado tiene una cierta, digamos, escucha un cierto sonido con cierto ritmo, y a medida que se va alejando va a empezar a escuchar que el sonido se va distanciando más, no que se escuche más despacio, sino que se empieza a escuchar que el sonido es más lento, mientras que cuando se acerca lo siente que es un poco más rápido, ¿sí? Ese tipo de cosas es lo que mide el efecto Doppler. Bien. En efecto Doppler yo les coloqué acá las fórmulas en el resumen. Lo dejé. ¿Les puse el efecto Doppler? Sí, ¿no? Sí. Ahí está. Acá está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes observan que se acerca, ¿sí?, el patrullero, van a tener la velocidad del observador, que es 0 porque es el que se encuentra quieto, mientras que el de la fuente, ¿sí?, como se acerca, es negativo. ¿Bien? Si nos fijamos, la frecuencia percibida, que es esta, es igual a la velocidad de propagación del sonido en el aire, más o menos la velocidad del observador, que esto es 0, en este caso, dividido la velocidad del sonido, y en este caso menos la velocidad de la fuente, ¿sí? Entonces con eso podemos determinar cuál es la rapidez del patrullero. La frecuencia percibida, este lo vamos a poner frecuencia inicial, y esto lo vamos a dar con una fuga cosita. La frecuencia percibida va a ser igual a la velocidad del sonido, sería más 0 porque el observador no se mueve, y la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, que en este caso es la velocidad del patrullero, por la frecuencia original con la que se emite el sonido, ¿sí? Y acá nosotros tenemos que la frecuencia esta es de 540, que es la que percibe el observador. Esta es de 500, que es la frecuencia original, y podemos despejar de acá la velocidad de la fuente, ¿sí? Por ejemplo, este término que está dividiendo, lo puedo pasar al otro lado multiplicando, como velocidad menos velocidad de la fuente, y dejar de este lado la velocidad del sonido por la frecuencia dividido en la frecuencia
observada o percibida, ¿sí? La frecuencia inicial sobre la frecuencia observada. Por lo tanto, la velocidad de la fuente va a ser igual a la velocidad del sonido menos la velocidad por la frecuencia inicial sobre la frecuencia percibida, ¿sí? Tenemos 340 metros sobre segundo menos 340 metros sobre segundo por la fuente, perdón, la frecuencia inicial 500 Hz sobre lo percibido 540 Hz. ¿Se entiende? $25,18. 25.18 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Se entendió ahí el ejercicio? Sí, se entendió. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar ahora cuando el patrullero se aleja de tu posición? ¿Cuál es la frecuencia percibida? Igual que como vimos hace rato, va a cambiar, ¿sí? Es decir, la frecuencia percibida va a ser igual a la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido, y acá es donde va a cambiar. Si se empieza a alejar, ¿cómo va a ser la velocidad de la fuente? ¿Positiva o negativa? Positivo. Muy bien, más la velocidad de la fuente. Eso es lo que produce un retraso, digamos, en la llegada del sonido por la frecuencia original a la que se emite. Entonces, la nueva frecuencia va a ser igual, va a ser 340 metros sobre segundo, 340 metros sobre segundo, más los 25 metros sobre segundo por la frecuencia, ¿sí? 500 Hz. ¿Cuánto es la nueva frecuencia? $465,5223. 4,65. 65,5223. Tengan cuidado, tendría que ser más baja. Bueno, 340 dividido 340 más 25,18. Tiene que ser menor a 500. A ver. A mí también 465 me está da 465. bien. Está bien. $465, ¿sí? Punto ¿cuánto era? Punto 52. 52. Bien. Hay una variación y eso pasa por esto, ¿sí? En realidad la frecuencia que deberíamos obtener acá es la misma que tenemos en esta parte, ¿sí? O sea, la misma diferencia de frecuencias porque se está moviendo a la misma velocidad. Es decir, debería ser 460. La razón por la que nos da 465 es justamente por los decimales que teníamos en la parte de acá, ¿sí? Nosotros tenemos 25,18, pero es 25,1851 y demás decimales. ¿Se entiende?
Lo dejamos ahí. Tenemos entonces ya la frecuencia observada. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la longitud de onda a medida que se aleja del lugar? ¿Cómo calculamos esa longitud de onda? Sería con velocidad y frecuencia. Con velocidad y frecuencia, ¿sí? Nosotros vamos a tener una velocidad que es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cuál usamos? El tema está en decir cuál usamos, ¿sí? Ahí se usa la del sonido. Tenemos que ver, ¿sí? Se usa la del sonido, sí, pero no es la única. Nosotros tenemos que tener en cuenta que acá, para calcular esta longitud de onda, que es la longitud de onda en realidad percibida por el observador, nosotros lo que usamos es esta suma de dos velocidades, lo que está abajo, ¿sí? Por eso es que acá va a ser la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Se entiende? Eso dijiste que es porque es lo que percibe el observador. Claro, Cuando eso, muy bien, es eso. sí, sí. Cuando el móvil se aleja, cuando la fuente de sonido se aleja, ¿sí? Lo que va pasando es que el observador no percibe la misma longitud de onda con la que está emitiendo el sonido, ¿sí? El sonido, digamos que se emite a una cierta longitud de onda de, ponele, 500 nanómetros, ¿sí? No nos va a dar tan chico, nos va a dar un poco más grande. Y la persona percibe una longitud mayor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un móvil se acerca o se aleja, digamos en este sentido, el sonido adelante se empieza a acumular, ¿sí? Produciendo esta longitud de onda, ¿ven? Mientras que en la parte de atrás, al alejarse y moverse constantemente, el sonido se empieza a alejar una onda de otra, produciendo una longitud de onda más grande, ¿se entiende? Por eso es que al usar la velocidad acá, nosotros usamos la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, ¿sí? Que es la velocidad con la que se está alejando acá, ¿sí? Si esto se estuviera acercando, sería la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Dani. Sí, sí. Bien. Entonces siempre van esas dos velocidades. Sí. Por lo general siempre vamos a trabajar con esas dos velocidades, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? La frecuencia que utilizaríamos ahí sería la última que calculamos, ¿que no? Porque es la que se aleja. No, es la frecuencia original, ¿sí? Con la que se mueve. O sea, la frecuencia original con la que se emite el sonido, de 500 Hz. Acá se usa la frecuencia original. Entonces, la longitud de onda va a ser igual a la velocidad más la velocidad de la fuente dividido la frecuencia de la fuente, ¿sí? Sería entonces, en este caso, 340 metros sobre segundo más 25.18 metros sobre segundo dividido la fuente de 500 Hz.
¿Cuánto les da lambda? 0.73036 metros. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, Dani, sí. Sí, sí, se entendió. Y esa es la última pregunta. Este también ya lo habíamos hecho. Creo que lo único que en este pasa es que cambia el valor del... Ajá, cambia acá el valor de la profundidad, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Tienen alguna duda de algún punto en particular del PDF que les mandé? Sigamos por este. A ver. Una pequeña luna esférica tiene un radio de 6,30 por 10 a la 4 metros y una masa de 8 por 10 a la 18 kilogramos. Un astronauta parado en la superficie de la luna arroja una piedra hacia arriba y la roca alcanza una altura máxima de 2,20 kilómetros antes de regresar a su mano. ¿Cuál es la velocidad inicial de la piedra cuando deja la mano del astronauta? Esta luna es demasiado pequeño para tener una atmósfera. Veamos. ¿Cómo resolverían este ejercicio? Nosotros tenemos un tiro vertical, sube hasta una cierta distancia, ¿sí? En este caso son 2200 metros, pongámosle, y después vuelve a caer, ¿sí? Después nos dice de dato tenemos el radio 6.30 por 10 a la cuarta metros y la masa 8 por 10 a la 18 kilogramos. ¿En qué influye que me diga que la luna es muy pequeña como para no tener atmósfera? Justamente lo que influye es que no hay un aire ni un rozamiento en el aire que pueda frenar o cambiar la dirección de la piedra, solamente tenemos los valores que nos dan, ¿sí? ¿Cuál es el tema en esto? Acá nosotros tenemos un tiro vertical que nosotros conocemos y vimos ya en otros prácticos, algo que ya sabemos resolver, pero para sacar ese tiro vertical hay que conocer la gravedad, ¿sí? Al no estar en la Tierra, la gravedad no es la misma, y por lo tanto vamos a tener que determinar la gravedad a partir de la ecuación de fuerza. Nosotros teníamos que la fuerza es igual,
¿sí? La fuerza gravitatoria, AG, por la masa 1, que es la masa del planeta, por la masa del cuerpo, dividido la distancia elevada al cuadrado, ¿sí? O el radio del planeta o la distancia entre la masa y el planeta elevada al cuadrado. Eso lo podemos encontrar como la fórmula de gravitación, ¿sí? Ahora, esta fuerza, ¿sí? Si un cuerpo está muy cercano al otro, una masa es muy grande con respecto a la otra, vamos a tener que es la fuerza peso, masa por gravedad igual a esto, ¿sí? Podemos entonces simplificar las masas de ambos lados, masa se va con masa, dejándome la aceleración de la gravedad del planeta, ¿sí? En este caso de la Luna, que va a ser igual a la constante de gravitación, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, por la masa del planeta, 8 por 10 a la 18 kilogramos, dividido en el radio, ¿sí? El radio también lo tenemos y está en metros, 6,3 por 10 a la 4 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da en ese caso la gravedad? Cero coma 1344 nos está dando. Muy bien. Sí, a mí también. Entonces acá tenemos 0.1344 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Esto se va a quedar en metros sobre segundo porque si quieren hacemos un análisis de dimensiones. Van a ver que el kilogramo que compone a esto va a desaparecer con este kilogramo y con este kilogramo. Esto les va a quedar metro sobre segundo al cuadrado. Un metro cuadrado se va con metro cuadrado y les queda metro sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a tener que ya aplicar las ecuaciones para un tiro vertical. La velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? Negativo porque al tirar hacia arriba la gravedad es hacia abajo oponiéndose al movimiento. Este término es 0 porque a la altura máxima la velocidad siempre es 0 y por lo tanto 2 veces la gravedad por la altura va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado, ¿sí? De esta forma, lo que nosotros buscamos, que es velocidad inicial, va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, siendo la raíz cuadrada de 2 por los 0.1344 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la altura de 2200 metros. ¿Cuánto les da la velocidad inicial? 24,31. Bien, metros sobre segundo, ¿sí? Vamos a ver los parciales. La respuesta son 24 metros sobre segundo. ¿Se entendió? Sí, se entendió, Dani. Bien.
Dice, se tienen dos sistemas de masa-resorte A y B que realizan un movimiento armónico simple alrededor de sus posiciones de equilibrio x igual a 0. En la figura de abajo se muestra sus respectivos gráficos de energía cinética en función de la posición. Necesitamos el módulo de la fuerza máxima en Newton para el sistema B. ¿Sí? Fuerza máxima. La constante K del resorte del gráfico B. Bien. Y la constante K de B. Cuando nosotros tengamos este tipo de gráficos, ¿sí? Una cosa que tenemos que sí o sí tratar de recordar es que en un movimiento armónico simple, si es un movimiento que no está amortiguado, si es un movimiento natural, digamos, la energía se conserva, es decir, hay una conservación de la cantidad de energía. Por lo tanto, la energía mecánica es constante. De esta forma podemos decir que esa energía mecánica está compuesta por energía cinética más energía potencial elástica. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el valor, por ejemplo, de la energía cinética es igual a 0, ¿sí? La energía mecánica va a ser igual a la energía potencial elástica máxima. Y en ese caso, la energía mecánica es igual a un medio de la constante de elasticidad por la amplitud del movimiento armónico elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es una ecuación. Otra ecuación es decir qué es lo que pasa si la energía potencial elástica es igual a 0. Y en ese caso la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética máxima. ¿Sí? De esta forma nosotros podemos decir que, por ejemplo, voy a acercar un poco, para el caso B, ¿sí? Su energía cinética máxima son 0,15 joules. Puedo decir entonces que la energía mecánica es igual a 0,15 joules. Como dijimos recién, si se conserva la energía, esa energía mecánica, los 0,15 joules, van a ser igual a un medio de la constante del resorte B por la amplitud del intervalo, ¿sí? Por la amplitud del movimiento. Que esa amplitud la podemos ver en el eje X, que es la distancia máxima que se mueve, que son 0,1 metros. Por lo tanto, el K de B va a ser igual, ¿sí? El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, va a ser 2 por 0,15 joules, dividido los 0,1 metros elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da el KB? 30. Bueno, 30 newton sobre metro. Teniendo en cuenta eso, ya tengo el valor KB. 30 newton sobre metro. Y para sacar la fuerza, ¿sí? La fuerza no va a ser otra cosa que K por la amplitud, ¿sí? Entonces va a ser los 30 newton sobre metro por la amplitud de 0,1 metros. Solamente estoy sacando el módulo, recuerden, porque si tengo que sacar el valor de la fuerza es menos K por X o menos K por la amplitud. ¿Cuánto sería entonces en este caso el módulo de la fuerza?
3. Bien, estamos hablando de 3 newton. Listo. Haciendo el mismo razonamiento, vamos a sacar la constante del otro resorte, ¿sí? Que es la tercera pregunta. ¿Cuál es la constante del resorte A? En ese caso, la energía mecánica, ¿sí? Que va a ser igual a la energía cinética máxima, y a la vez va a ser igual a la energía potencial elástica máxima, ¿sí? Entonces la energía cinética máxima para el segundo gráfico es de, a ver, creo que dice 0.2, puede ser, 0.2 joules, igual a la energía potencial elástica máxima, un medio de la constante del resorte A por la amplitud elevada al cuadrado, ¿sí? Podemos despejar y decir que K va a ser igual 2 veces la energía mecánica, 0.2 joules, dividido la amplitud, y acá la amplitud es de 0,2 metros para el resorte A, elevado al cuadrado, cuando les da el K de A. 10. 10 newton sobre metro. Y con ese K puedo calcular la fuerza, que va a ser K por la amplitud, la fuerza máxima, ¿sí? K va a ser de 10 newton sobre metro por su amplitud de 0.2 metros. ¿Cuánto es la fuerza? De 2. Muy bien, 2. Y esos son los valores que les piden, ¿sí? Se les pide calcular las dos constantes y las fuerzas máximas. ¿Se entendió el ejercicio? Ahí solo se utilizarían esas dos fórmulas, ¿no? Sí. Podemos agregar una fórmula más en el caso de que a ustedes se les pida calcular la velocidad máxima o el módulo de la velocidad máxima, que es agregar la ecuación justamente de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado, ¿sí? Pero para eso ustedes tienen que saber que estos son resortes, son sistemas masa-resorte. Hay que conocer la masa que se está moviendo, ¿sí? Esto en caso de que se le pida, por ejemplo, el valor de la velocidad máxima o el valor de la masa, tienen que conocer uno de estos dos, ya sea la masa o la velocidad máxima, para calcular el valor. ¿Se entiende? O sea que sí o sí no tiene que dar ese valor, ¿no? Claro, Uno de esos valores. uno de esos Ah, valores. bueno. Creo que habíamos visto uno de donde les pedía la velocidad máxima y les daba que la masa que se movía era de 200 gramos, por ejemplo, ¿sí? La otra vez. Veamos este. Hasta acá, ¿cómo vamos con los ejercicios? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Se entiende por mi parte. Después podemos ver, hay un problema del trampolín en el PDF. Ajá. ¿Qué número de página es? Ya me fijo. El 30 y 31. A ver, veamos un ratito ese. Quedamos en el 26. El extremo libre de un trampolín oscila con un movimiento armónico simple y desplaza 20 centímetros demorándose 2 segundos para realizar una oscilación.
Ese sí lo vimos, creo. Sí, este sí lo vimos. Sí, este lo vimos. Ah, ¿ese ya está grabado? Está grabado, pero en las clases del parcial, digamos, de la primera parte. No sé si en el primero o en el segundo repaso, pero sí lo hicimos. Ah, bueno. A ver. Bien, veamos este. Por un tubo vertical suben 0,51 litros por segundo de agua de un depósito abierto ubicado 5 metros de altura. Ajá. En la sección superior del tubo es el doble del inferior y la presión manométrica en el punto más abajo es de 40 kilopascales. Vamos a ver.